¿Qué tal, queridos oyentes? ¿Cómo estáis? Vamos a hablar hoy sobre la inteligencia y la evolución, al hilo de un artículo que ha salido publicado en El Mundo de Gerald Crabtree acerca de cómo la civilización puede entorpecer la inteligencia y la evolución de la inteligencia. Él dice que si trajésemos a un griego a los tiempos de hoy, sería más inteligente, tendría mejor memoria que nosotros. Sabemos que Darwin dijo que las pequeñas mutaciones aleatorias que permiten adaptarse mejor al medio, al individuo que las tiene, pues consigue transmitirlas y ser más apto para sobrevivir y para reproducirse. Claro, este hombre lo que dice es que la civilización hace que tanto los individuos inteligentes como los no inteligentes se reproduzcan igual y que puede ir en contra de la inteligencia, la civilización. Usted, don Antonio, que sabe mucho y que además es evolucionista y materialista y que por tanto tiene que creer en el darwinismo, ¿cómo cree que influye la civilización en la selección natural y en la inteligencia del hombre? Sí, en primer lugar yo soy neodarwinista, que se produjo esa corriente científica con la combinación de Darwin con las leyes de Mendel, de los guisantes. Sí. Bien. Y a propósito, antes de empezar antes de empezar la emisión, me preguntaba que recordara al menos cosas elementales como la diferencia entre Lamarck y Darwin. Es muy sencilla para que la comprendan, esto lo digo para las personas que ignoran las cuestiones fundamentales de la genética. Lamarck creía en que se heredaban los caracteres adquiridos, es decir, no los heredados, la genética, sino los que un individuo puede adquirir él, no como especie, sino como individuo, podía transmitir esos caracteres a la siguiente generación, a sus hijos. Y no es verdad. El ejemplo clásico es el de los ratones. A unos ratones, a varias generaciones de ratones les cortan la cola y no conseguirá jamás que el ratón nazca con una cola más corta. Ese es el lamarquismo. En cuanto a la cuestión fundamental que pregunta es si es cierto, o al menos cuál es mi opinión, ya que es verdad que no soy especialista del tema, pero que sí he dedicado muchas horas de estudio al conocimiento de la evolución y de la genética. Me preguntas si es cierto lo que opina este investigador, de que en bastantes aspectos la inteligencia nuestra, es decir, de los hombres que estamos maduros de inteligencia en el siglo XXI, esa inteligencia es menor, es menos capaz, menos habilidosa, menos profunda que la que tuvieron los griegos hace 3.000 años. Los griegos, claro, de hace 3.000 años, anteriores a Cristo, del siglo de Pericles, por ejemplo. Yo pienso lo mismo, aunque hay algunas diferencias cuando he leído su artículo en Mundo, que es muy interesante, pero superficial, como es natural, como todo artículo de periódico. Y hay algunas pequeñas diferencias con lo que yo pienso. Sin embargo, en lo sustancial pienso lo mismo. Durante mucho tiempo dediqué a estudiar siempre pensando en la evolución política, en por qué es tan difícil que, si los griegos descubrieron lo que era la libertad política colectiva a través de la democracia directa hace, pues eso, 3.000 años, en el siglo de Pericles, que fue siglo V antes de Cristo, pues son 2.500 años largos. Sí. Siempre me preocupa por qué hoy los pueblos tienen menos capacidad que aquellas generaciones griegas para conquistar la democracia y conservarla. Ese tema no deja de ser siempre una preocupación en mis estudios. Por eso muchas de las preguntas que se hace el periodista y que este científico responde, este genetista, porque su profesión es genetista, pues muchas de esas preguntas yo me las he hecho y en general tengo respuestas muy parecidas, pero no todas iguales. Porque, por ejemplo, para mí es esencial, supongo que para él también, aunque en el periódico no lo diga, distinguir entre lo que es la inteligencia de la listeza. Una cosa es ser listo, otra cosa es ser inteligente. Y yo creo que los individuos de hoy, las generaciones en comparación con los griegos de hace 3.000 años, hoy los europeos son más listos que los griegos y mucho menos inteligentes. No cualquier cosa,
mucho menos inteligentes, que la inteligencia ha disminuido muchísimo y la listeza ha aumentado. Se puede decir que la listeza es una especie de inteligencia a corto plazo, o se puede decir, pero en realidad la diferencia es que la inteligencia llega a descubrir el secreto de los fenómenos, la listeza nunca. La listeza quiere aprovecharse. La listeza es fundamentalmente la capacidad que tienen los individuos para sacar provecho de las circunstancias donde viven. Es utilitaria, la listeza es utilitaria. La inteligencia busca, de verdad, consistente, busca la verdad, aunque le perjudique. Pero la inteligencia, el objetivo de la inteligencia es la búsqueda de la verdad, en cualquier sector, sea el científico corriente, como el humano, busca la verdad. El enemigo de la inteligencia en busca de la verdad es la mentira. El amigo mayor de la listeza es la mentira. Los hombres listos han de ser astutos. El hombre inteligente ha de ser verídico. Claro que hace falta una astucia, pero lo que Hegel hablaba de astucia de la razón, no una astucia directa para eludir o para sortear los obstáculos. La inteligencia no busca senderos, no busca, sí, senderos puede ser, lo que no busca es trochas, no acorta el camino. La listeza quiere rápidos resultados, quiere acortar los caminos. Los hombres listos son los que triunfan en la sociedad. Los hombres inteligentes son los que triunfan ante la historia, porque le han transmitido a la sociedad de su tiempo valores eternos. Los listos ni siquiera saben lo que son los valores sociales. Lo que se enseñan en la universidad y en las empresas es la imitación de la listeza, el triunfo de la listeza. Lo que se enseña, los inteligentes, los profesores inteligentes enseñan a perseguir los frutos de la inteligencia, que no son los triunfos inmediatos, sino el conocimiento de las causas verdaderas y profundas de los hechos, no las superficiales. Sigo con esto, analizando ahora cualquier pregunta que me hagáis a propósito, que tú me hagas, Adrián, a propósito del artículo que acabas de leer. Y responderé con mucho gusto porque es un tema del que me siento preparado para responder. Porque ha sido para mí la obsesión examinar el triunfo. No, el triunfo no. Si la inteligencia crece o decrece con el tiempo. Y yo, antes de haber leído a este genetista, sabía, por la experiencia acumulada y por los estudios y datos recogidos durante toda mi vida, que la inteligencia va disminuyendo y la listeza va aumentando con el tiempo. Y usted, don Antonio, en su libro Teoría Pura de la República distingue entre el principio de individualización y el principio de individuación. Y dice que el azar en la historia está en que las mutaciones que contaba Darwin, las mutaciones que se producen son azarosas, es decir, cuando un individuo no es igual que su padre y tiene una mutación aleatoria, esa mutación no está determinada, es azarosa, y eso hace que la historia no esté determinada. Claro, es verdad, pero tengo que interrumpir enseguida para que el pensamiento del oyente no vaya ya por una vía que puede llevarle al error. Es azarosa en cuanto al individuo, pero no es azarosa. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Una de las causas por las que disminuye la inteligencia en la Europa actual es debida al aumento enorme de la población. Los recursos naturales griegos eran los mismos recursos naturales de hoy, pero entonces en toda Europa había 1 billón de habitantes y hoy, pues yo voy a hablar, no sé, contando Rusia, 600 millones o 700 millones o más, no lo sé. Lo que el azar determina son las mutaciones individuales, pero si la densidad de la población y el consumo de fósiles ha aumentado, la contaminación en los alimentos y en la polución en el aire, y por ejemplo el consumo en las hortalizas o en los productos del campo de materiales nocivos como el plomo y otros muchos más, como los insecticidas, pesticidas, todo esto está demostrado que eso perjudica, disminuye la inteligencia, produce mutaciones. Esa es la palabra clave.
Las mutaciones son aleatorias, pero tienen sus causas. Y poco a poco estamos conociendo algunas. Tomo, por ejemplo, el plomo. El plomo, el consumo de plomo produce mutaciones en el cerebro. Esas mutaciones son nocivas para la inteligencia. Disminuye la inteligencia. Pues es verdad que el azar hace que un individuo tome ese alimento. Es la libertad de elegir ese alimento. No está predeterminado. Pero tampoco es la libertad política la que va a eliminar el riesgo del azar en todos los asuntos humanos. Por eso hay que distinguir lo que es el individuo de lo que es el gran número. Y en el gran número sí que se pueden regir ya las reglas de la genética, pero en números pequeños no. Con esto quiero decir que es verdad que el principio de individualización que yo desarrollo en mi libro quiere decir que todo individuo, nosotros, cada uno de nosotros, está determinado en su evolución y por tanto en su inteligencia por el entorno social, es decir, su familia, el colegio, los compañeros, todo eso produce mutaciones en el cerebro. Y al cabo de una sola generación, o de 2 generaciones, o 3 generaciones, en muy pocos miles de años pueden haberse producido mutaciones en el cerebro importantes. En números no lo sé, pero se puede calcular que puede ser 7, 8 o 10 mutaciones importantes. Esas mutaciones, unas son beneficiosas, pero la mayoría son perjudiciales. Otra regla. La mayoría de las mutaciones perjudican. Luego, ya estamos situados en un mundo donde la inteligencia disminuye porque se están produciendo muchas mutaciones perniciosas para el cerebro, para la inteligencia. Mientras que la listeza, que no produce caracteres adquiridos, como el ejemplo de los ratones, no se hereda. Claro. No es genética. En cambio, la inteligencia sí. Y ese es el fenómeno que aún falta por estudiar, desarrollar. Yo no tengo tiempo ni información científica para hacerlo, pero yo busco ansioso a ver qué estudios genéticos, o biológicos o antropológicos pueden demostrar lo que yo intuyo, porque lo veo y he visto aspectos parciales, que la inteligencia va disminuyendo. Ahora hablaremos por qué, mientras que la listeza va aumentando. Yo creo que si la inteligencia va disminuyendo es porque la selección natural en tiempos de los cazadores y de los recolectores iba unida al éxito en la caza. Pero el éxito en la caza va unido a la mayor capacidad del hombre, mayor habilidad para dominar, matar y cazar a los animales. Luego su cerebro tenía que ser más rápido en la evolución que el de los animales. No solo para fabricar armas para matarlos a distancia, ya que en el cuerpo a cuerpo, el brazo a brazo, había animales que imposible que un hombre los dominara. Tenía que fabricar instrumentos y todo eso forma parte de la inteligencia que va derrotando, esa inteligencia va derrotando al instinto natural primario, que no es por inteligencia que se enfrenta a los obstáculos. No somos como los animales, pudimos transmitirnos un lenguaje. Por ejemplo, otra vez también aquí, en cada momento, me surgen múltiples problemas relacionados con los fenómenos que se llama neotecnia. Nosotros, como seres humanos, cuando nacemos tenemos un cerebro muy poco desarrollado, en comparación con el animal más próximo que podemos compararnos cuadrúpedo, que es el chimpancé. Un chimpancé, con los mismos días y los mismos meses que un bebé, es mucho humano, es mucho más inteligente. No digo más listo, que también lo es, sino más inteligente, porque ha durado más tiempo la formación del cerebro del chimpancé en el vientre de la madre. El ser humano ha progresado en el sentido, ha habido un progreso en el proceso de individuación, que yo distingo en mi libro del proceso de individualización. El principio de fabricar individualidades, ese principio proviene de la sociedad, no de la naturaleza. La convivencia social es el que crea las diferencias de individuos que llamamos individualidades. Mientras que la evolución natural, como los animales, produce individuos. Ese es el principio de individuación. Con esto quiero decir que en el principio de individuación, el hombre
el ser humano, en el principio de individuación, está peor colocado que el chimpancé. Porque el chimpancé, como individuo, sale con mucha más posibilidades de triunfar que el hombre. Porque su cerebro ha sido desarrollado en el vientre de la madre. Y el hombre no. Quiero decir, totalmente. En cambio, en el principio de individualización, en virtud del cual la sociedad fabrica diferencias entre los individuos, que la naturaleza produce iguales, ahí es donde el ser humano triunfa. Y donde no hay ninguna especie en la creación, en el mundo, que pueda competir con los humanos. En el principio de individualización, que es la sociedad la que lo forma. Por esto, el resumen de lo que estoy diciendo es que en virtud del principio de individuación, el aumento de densidad de las poblaciones y el deterioro en los alimentos está produciendo una merma de la inteligencia con relación a los griegos. Es el principio de individuación, el natural, el que produce individuos, no el que produce individualidades. En cambio, el motor que produce las diferencias sociales, es decir, las diferencias individuales entre individuos de la misma sociedad, sigue siendo la listeza, la habilidad. Y claro, preocupante es que cada vez hay más hombres listos, más especialistas y menos pensadores, menos filósofos.